Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Hidden Agenda. Los examantes pueden ser amigos basados en el libro. Broma, ¿qué pasó al final? ¿Aún no le has hecho nada a mi amigo? Sus delgados ojos miraron al interrogador con frialdad, completamente diferente de la forma en que normalmente miraba a Sintak. Eres demasiado curioso. Sí, admito que soy un entrometido. Quiero saber. Lo que quieres saber es asunto tuyo. No tiene nada que ver conmigo. Ah, tonto, ese es tu problema. Así que debería preguntarte a ti. ¿Sabes que este es mi problema? Entonces, ¿por qué preguntas tanto? Bruxa se mordió los labios. Estaba muy curioso por saber qué pasó anoche. Admito que tengo mucha curiosidad, pero la curiosidad la llevo en la sangre. ¿Cómo puede parar ahora? Bueno, antes de que pudiera encontrar una razón para convencer a Hiranai de hablar, Tizzy se levantó y se despidió con la mano, porque debía ir a la escuela. Syntax se volvió hacia los dos jóvenes que susurraban entre sí. ¿De qué estás hablando? No hablamos de nada. Brooke se respondió rápidamente como se esperaba, porque cuando un amigo dice que no, entonces no sospechas nada más. ¿Quieres ir a clase? Ya es la 1:10. Las palabras del hombre blanco acabaron inmediatamente con la curiosidad de Pruxa. Aunque tenía mucha curiosidad, tuve que aceptarlo, dejar la mesa de piedra y entrar al edificio de la escuela. En la clase de esta tarde, aunque Sintak y Hiranari estaban estudiando diferentes materias en diferentes clases, estaban en el mismo edificio. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de despedirse en las escaleras donde el chico que estudiaba administración tenía que subir al segundo piso, una chica delgada y de rostro tenso bajó corriendo. Nita pasó corriendo junto a ellos tres, incluso se topó con Sintak. El chico blanco se dio la vuelta y pareció sorprendido, y eso le hizo ver el rostro de su amiga. ¿Qué pasa? Brooke se preguntó cuando vio a su mejor amigo. Miró a Nita sin pestañear. Creo que Nita estaba llorando. Las palabras de Sintak hicieron que Hirana se detuviera y girara para preguntar. ¿Llorando? Creo que vi lágrimas. No sé qué pasa. La persona de buen corazón siempre estaba preocupada por las personas que lo rodeaban. Quiso darse la vuelta y salir corriendo a ver, pero rápidamente lo agarraron del brazo. ¿A dónde vas? Quien sostenía el brazo no era otro que Hiranai. Salgamos y veamos si pasa algo. El alto cuerpo se congeló mientras su cerebro procesaba rápidamente. Si Nita realmente estaba llorando, entonces cuando Sigtan la siguiera y viera las lágrimas, se preocuparía por ella y esto haría que Jock definitivamente llorara. No tienes que ir, pero Nita, déjame ir, ve a clase y nos vemos más tarde en la noche, dijo Hiranai. Luego se giró y salió del edificio de la escuela siguiendo a su examante Anita. ¿De verdad tienes razón? La voz de Pruxa sonó, lo que hizo que Sintek levantara los ojos y viera a Hiranai desaparecer del edificio porque estaba preocupado por Nita. ¿Qué debo hacer? Tu corazón es tan vasto como el océano Pacífico más el océano Atlántico. En cuanto a extensión, tu generosidad es inmensa. ¿Generoso? ¿Qué quieres decir con que soy generoso? ¿Qué está pasando? Así que eres lo suficientemente generoso como para dejar que tu amante corra detrás de su ex para secarle las lágrimas. Bueno, no tienes que preocuparte. Jock no limpiará las lágrimas de otras personas. Olvídalo, es agradable ver a alguien llorar. Está bien, ordeno que vayamos a la escuela. Vamos, no quiero llegar tarde a la primera clase. Después de decir eso, Pruxa se giró y caminó hacia el salón de clases. Sintex se quedó quieto mirando a su amigo. Luego se volvió para mirar hacia la dirección a donde se fue Hiranai, pero ya no pudo ver a nadie. Nita, pero nada. Los examantes también pueden ser amigos. No hay necesidad de pensar demasiado, ¿cierto?